seguimos con su matinal a media mañana. Le damos la bienvenida en este bloque de salud a Marco Antonio Aguirre Bonilla, nuestro pediatra, nos acompaña de forma quincenal en el matinal de todos los ariqueños. Bienvenido, doctor. Gracias, Lili. Un placer trabajar contigo. Muchas gracias. Sí, por supuesto, doctor. Para el día de hoy estuvimos revisando y usted nos trajo un tema bien importante, dado a todas las informaciones que se estuvieron abordando la semana pasada y ya podríamos decir hace 15 días atrás en torno a lo que es el VIH o virus de inmunodeficiencia humana. Creemos que es bien importante poder abordar este tema y tratar de acercarlo mucho más a lo que son las familias, en este caso ariqueñas. Me parece muy importante tu opinión y muy interesante el tema. Por supuesto. ¿Le parece, doctor, si comenzamos definiendo qué es el virus de inmunodeficiencia humana? Mira, el VIH, digamos, o HIV, de acuerdo a la nomenclatura anglosajona o española, claro, es un virus de tipo de ácido ribonucleico y particularmente es un retrovirus humano que tiene dos variantes, 1 y 2, siendo muchísimo más frecuente el 1. Pertenece a la familia de los lentivirus. Ahora, la importancia de este virus, que una vez que tú te contagias con el virus, quedas de por vida. Y lo otro es que te presenta un compromiso de todo el sistema inmunológico, vale decir, baja las defensas y te puede llegar al desastre, que es el SIDA. Por eso que siempre se habla de VIH, digamos, SIDA. El SIDA, digamos, ya es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es cuando ya tienes tú las defensas en el suelo. Claro. Y eso se mide de acuerdo al número de copias virales que se producen por mililitro de sangre. Perfecto, doctor. ¿Por qué en nuestro país, en Chile, es tan importante el VIH, hablar de esto y poder también aprender cada día más? Mira, hay discrepancias en cuanto a los valores, las cifras, lo que conversábamos antes del programa, pero lo que sí se sabe que los resultados en Chile, desde el punto de vista de salud pública, es un desastre. Es un desastre que es comparado a los países africanos. Los países de América Latina están en niveles muy superiores. Nosotros tenemos actualmente 100.000 pacientes infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana, por el VIH, de los cuales se dice que más o menos casi el 50% no sabe que está infectado por el virus de inmunodeficiencia humana. Y eso es grave porque claro, esa gente va a tener sus relaciones, su vida sexual exactamente igual y por lo tanto va contagiando mucha gente más de por medio. Ahora, no solamente eso, sino que además de eso, el grupo que está más afecto es el grupo de los 15 hasta los 25 años. Los más jóvenes. Es el grupo que está más afecto, que es un grupo muy importante porque es un grupo que normalmente tiene una vida sexual bastante activa y obviamente las posibilidades de contagiarse y de ir contagiando a sus amigos o a sus amigas es muchísimo mayor. Ahora, el año 2017, solamente ese año, en Chile se detectaron 8.600 y fracción, digamos, casos de VIH positivo. Y si uno ve esto y lo compara con 7 años anteriores, digamos, al año 2010, digamos, tú tienes una diferencia prácticamente de aproximadamente casi un 96%. O sea, ha habido una explosión, digamos, claro, tremenda. Y en Chile, además de eso, tenemos otro agravante más, en relación a lo que me decías tú, ¿por qué es tan importante? Porque la mortalidad en Chile por el SIDA y por el VIH es del orden de los 2.9 por 100.000 habitantes, por 100.000 pacientes. Entonces, resulta que esa es una situación que es grave. Esa situación es la peor, digamos, a nivel mundial y casi doblamos las estadísticas a nivel mundial en cuanto a mortalidad. Claro, y si hablamos de estadísticas a nivel regional, o sea, también son bien preocupantes. Qué bueno que tú me sacaste esa colación, porque lamentablemente en este país que viene a ser esto una catástrofe, nosotros encabezamos la catástrofe. O sea, la región de Arica, Parinacota, número 1. En número 2, región de Tarapacá. Número 3, región de Antofagasta. Y número 4, entiendo que es la región metropolitana. Entonces, nosotros llevamos la delantera, claro, tanto en número de casos de VIH positivo como también en mortalidad. Ahora, si nosotros vemos esto, significa que si yo soy un joven ariqueño entre los 15 a los 25 años, las posibilidades, estoy en un grupo de riesgo, pero las posibilidades de riesgo por vivir en Chile son mucho mayores. Y si vivo en Arica, es realmente, digamos, una hecatombe. Por supuesto, doctor. Hablemos de cómo se contagia este virus, porque hay muchos mitos. En algún momento se hablaba
de que uno a través de la saliva, o sea, a los inicios, cuando se comenzó a hablar del virus de inmunodeficiencia humano y después el SIDA, se hablaba de que uno tenía que tener cuidado, los vasos en que tomaba, que se podía pegar el virus a través de la saliva. Hablemos de cómo se contagia realmente. Mira, en primer lugar, todo eso, como dices tú, son puras patrañas, Sí, o sea, son sí, mitos. sí. O sea, Puros mitos. el virus se contagia fundamentalmente por vía sexual. En la transmisión sexual, digamos, el coito, ya sea, digamos, vaginal, anal, oral, es lo que te transmite este virus. Y se transmite a través de las secreciones, básicamente. Claro. Ese es lo número uno. De ahí que, voy a adelantar un poco, que la medida más importante es ser cuidadoso en las relaciones sexuales, tener pareja única, ¿no es cierto? Ojalá controlarse cada cierto tiempo porque me puedo infectar claro. entre medio. Y segundo, usar preservativo o condón. La otra manera de enfermarse o contagiarse de este virus es básicamente a través de la transmisión parenteral. O sea, que te hagan una transfusión de sangre contaminada, que prácticamente eso ya está descartado del año 1980 por todo lo que se ha hecho en los bancos de sangre. Pero sí te puedes contagiar si tú eres drogadicto o usas jeringa. Claro. Puede ser equivalente a tatuajes también, que están muy de moda. Te puede transmitir este virus de la inmunodeficiencia humana. Así que ojo, esa jeringuita que usan algunos para colocarse X sustancia o el tatuaje, si lo hacen en lugares que no tienen control sanitario, tienes riesgo de contagiarse. No, y que de repente me encuentro alguna jeringa botada en el piso. Me acuerdo que algunas semanas atrás en el matinal mostrábamos un sector de la ciudad donde habían jeringas botadas. O sea, tener cuidado con esto porque uno no sabe de dónde salieron. Exacto, ese es un riesgo porque si tú te pinchas con esa aguja, puedes contagiarte con el virus de la inmunodeficiencia humana. Igual le pasa, digamos, al profesional de la salud, enfermeras, auxiliares, técnicos, paramédicos, etcétera, y médicos, por supuesto, que trabajan con material que pueden ellos casualmente, accidentalmente, digamos, inocularse el virus a través del pinchazo. Y la otra vía es la vía de transmisión vertical. ¿Qué significa? Eso básicamente es de madre a hijo, que puede ocurrir intrauterino, o sea, cuando la mujer está embarazada, puede ocurrir intraparto y puede ocurrir, digamos, posparto. En cualquiera de esos periodos, y posparto fundamentalmente es por lactancia materna. Entonces, en cualquiera de esos periodos te puedes tú contagiar. Por eso que es importante, y paso al recado comercial, la mujer tiene que controlar su embarazo, para que si tiene este virus de inmunodeficiencia humana positivo, pueda ser precozmente tratado y no infecte a su hijo. Perfecto, doctor. Supongamos que hay una persona X que lamentablemente tiene el virus de inmunodeficiencia humana. ¿Cuáles son los síntomas iniciales? ¿Cómo puedo saber si lo tengo? Quizás en algún momento me hice la prueba y me dio negativa, pero ¿puedo guiarme quizás por algún síntoma? Mira, el virus de inmunodeficiencia humana te puede no dar ninguna sintomatología, como a veces ocurre eso hasta por 10 años, que no te dé ninguna sintomatología, o puede darte sintomatología. Y el espectro de sintomatología va desde síntomas cero hasta el SIDA, que es la forma más grave que te puede llevar a la muerte. Pero entre medio uno sospecha cuando un paciente, por ejemplo, que empieza a tener un desarrollo de los ganglios más o menos amplio, tiene una linfadenopatía, cuando el paciente empieza a tener una hepatomegalia, una esplenomegalia, tiene una candidiasis oral o vaginal, digamos, según las mujeres, orales más bien en los niños, o el paciente presenta también a veces un cuadro de infecciones, digamos, repetitivas, ya sea bacterianas o virales, o hace infecciones graves, inesperadas, oportunistas, o cuando presenta una dermatitis. Lo de la dermatitis es interesante como historia. ¿Por qué? Porque esta enfermedad se le llamaba la enfermedad rosa. ¿Y por qué se le llamaba enfermedad rosa? Todo el mundo decía, porque es de homosexuales. No, se llamaba enfermedad rosa porque producía un rash rosáceo a nivel de la piel y entonces de repente aparecía con un sarpullido rosa. Así que el que tenga un sarpullido rosa y sea medio promiscuo ahí, que vaya a control médico, saca el VIH. Claro, y la pregunta, ¿cómo yo sé si estoy contagiado del virus de inmunodeficiencia humano? Tenemos que hacernos la prueba. Mira, afortunadamente, hace pocos días el Ministerio de Salud de Chile, digamos, determinó que iba a haber regiones pilotos para que se hicieran este test en forma más fácil. Hay un test rápido, lo sabes tú, el resultado en 15-20 minutos. Te sacan una gotita de sangre, como parecía la que hacen la glicemia, y con eso tú en 15 minutos te detectas los anticuerpos si tienes este virus de inmunodeficiencia humana ¿Este positivo. examen rápido, este test rápido, es seguro? Es seguro, sí, tiene un gran rendimiento, una gran sensibilidad y especificidad, y además de eso, ese examen, acá en Arica, tú lo puedes hacer en cualquier centro de salud familiar.
Así que hay una, y es gratis, digamos. Claro, así es gratuito. Y tiene, digamos, la suficiente privacidad para que nadie se sienta, digamos, Claro. atacado, agredido, o que lo van a mostrar en todos lados porque tienen. Claro, el test ahora la positivo. pregunta va a ir relacionada a qué complicaciones nos puede llevar lo que es el virus de inmunodeficiencia humano y si se puede vivir con el virus. Mira, tú, en los años 80 esta enfermedad era una enfermedad mortal. Claro. Es una enfermedad mortal que actualmente no es una enfermedad crónica, pero obviamente te produce un deterioro en tu calidad de vida significativa. ¿Por qué? Porque puedes tener complicaciones de infecciones frecuentes o infecciones graves por gérmenes oportunistas. Por ejemplo, una neumonía por una bacteria que es la Pneumocystis, digamos, activo-carini, ahora Yerovici. Tú puedes tener ese tipo de infección. Puedes también tener un cuadro, llegar al otro extremo de tener un SIDA, que es el espectro, digamos, Claro, último, y tener también falla de punto de vista multisistémico, orgánico. Pero en general, y te puede llevar obviamente a la muerte. Acuérdate que conversábamos que 29 por 100.000 es la tasa de mortalidad de este virus en Chile, que es una de las más altas del mundo, si no la más alta. Por supuesto, es bien, bien preocupante y por eso es importante que abordemos este tipo de tema y que conozcamos más del VIH o virus de inmunodeficiencia humano. Supongamos, en un ejemplo, me enteré después de tener relaciones que mi pareja era portador del virus de inmunodeficiencia humano. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Bueno, yo te Primero, mantener la calma. Claro, primero tener claro que esta es una enfermedad que es tratable, que te va a dar complicaciones, pero no vas a morir. Claro, por y ello con el lo más desarrollo probable. de la ciencia y el paso de los años se puede vivir. Tienes que podrías ir directamente a un centro de estos centros de salud familiar para que te hagan el examen del test rápido. Vas a saber si está positivo o no. El virus tiene un periodo de ventana que puede llegar prácticamente a 4 semanas. O sea, tú te haces el test ahora, estás infectado y te haces el test y te sale normal. Tienes que repetirlo, digamos, un tiempo después. 4 semanas podría Pero ser. sí o sí, si tuve relaciones con una persona que es portador del VIH, sí o sí me voy a contagiar. Nunca ha sido sin medicina, pero tienes altas posibilidades de contagiarte. Depende también, entre otras cosas, por ejemplo, cuál es el número de contactos sexuales que hayas tenido con la persona y qué tipo de relación sexual tuviste. O sea, te va a variar un poco, no es lo mismo tener una relación, por ejemplo, tipo vaginal, un coito vaginal, que tener una relación de un anal, digamos, de sexo anal. Oral, tienes más posibilidades en unas que en otras. Entonces es variable, pero de todas maneras, un poco volviendo a la pregunta, si tú sabes que es positivo, normalmente ahora lo que se indica es usar un tratamiento antirretroviral y partir precozmente, y uno puede iniciar esa etapa. Ahora, te van a preguntar todos los antecedentes si tienes factores de riesgo. ¿Cuáles son factores de riesgo? Primero, están en el grupo de edad 15 a 25 años, factor de riesgo al tiro. Segundo, digamos, ser un paciente de vida promiscua, que tengas muchas relaciones con diferentes personas, o sea, el no tener pareja única. Tercero o cuarto, digamos, no usar preservativo. Todos esos factores son factores de riesgo que a ti te pueden llevar a tener más posibilidades de contagiarte con este VIH. Y si los tienes estos factores, te van a indicar un tratamiento antirretroviral. Claro. Y entonces, a tu pregunta, tú me decías que tuviste una relación, salió, o sea, tú supiste después que la persona era positivo, digamos, VIH positivo. ¿Qué hago? Primero, vas al médico. Segundo, te haces simultáneamente el examen. Y tercero, te van a dejar seguramente con un tratamiento antirretroviral. Perfecto. Ahora pongámonos en la situación de que hay una persona que es VIH positiva y que está embarazada. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Porque usted adelantaba de que hay que hacerse un seguimiento en el proceso de embarazo para evitar por todos los medios que esa personita que viene en camino se infecte, claro. Y si es el caso, que nazca lo más sana posible. Mira, primera recomendación para la mamá, por la alta incidencia que hay de VIH positivo acá en la zona, primero, si va a programar un embarazo, antes de que se hagan los exámenes ella y su pareja. Segundo lugar, una vez que tenga los resultados, obviamente vaya a los controles de embarazo correspondientes, con su matrona, médico ginecobstetra, y si tiene el examen positivo, que era lo que tú me decías, van a partir con un tratamiento antirretroviral. Hasta ahí vamos bien. Ahora, la otra parte es que seguramente a futuro le van a fijar también un manejo del punto de vista del niño. Entonces, el tipo de parto que van a usar va a ser seguramente una cesárea electiva, es lo más probable, porque tiene menos riesgo de contaminar. No es obligatorio,
porque tiene algunas variantes ahí entre medio que no necesariamente lo obliga, pero diría yo que en general es como uno está pensando como parto de primera elección una cesárea electiva. Claro, para evitar cualquier tipo de poder infectar, en este caso, al pequeño, al hijo. Bueno, otro de los casos, y nos vamos a poner en otra situación, yo le adelantaba que nos enviaron algunas imágenes a través del WhatsApp, donde aparecía en algún sector de la ciudad unas jeringas así como botadas. Bueno, el caso viene relacionado a esto, donde, por ejemplo, no sé, mi hijo está jugando en una plaza y se encuentra en un sector donde aparecen o se juntan personas que lamentablemente están bajo las drogas. Se pincha el pie con una aguja. ¿Qué puede pasar? ¿Se contagia con el VIH? ¿Tiene que llegar hasta la atención, a que le hagan la prueba o el test? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son las recomendaciones? Si ese niño se pinchó con una aguja de origen desconocido en un lugar público, y más todavía lo que me dices tú, que hay una concentración ahí de personas que se drogan, tienes que tener, digamos, altas posibilidades de que pueda haberse infectado con el virus de la inmunodeficiencia humana. Entonces, ese niño, en primer lugar, tendrían que hacerle un buen aseo desde el punto de vista local, de acuerdo a las características, a lo mejor le van a indicar una vacuna antitetánica y tienes que llevarlo a control médico, porque habría que pensar y analizar bien si le van a hacer el examen, que lo más probable, si es muy precoz, te puede salir negativo, y eventualmente valorar, claro, un tratamiento antirretroviral. Pero, aprovechando el mismo caso, y nosotros estamos en una ciudad turística, una ciudad que hay que velar por su entorno, una ciudad turística que se venda tiene que ser una ciudad bella. Entonces, nuestra primera participación como ciudadanos de esta ciudad es mantener, digamos, nuestra ciudad limpia. Aquí no podemos tener a la municipalidad con un basurero por cada uno de nosotros. Entonces, hay que preocuparse cuando uno va a las playas y cuando uno usa lugares públicos, plazas o el mismo centro, en no dejar los desperdicios. Una cosa común, además de esto de la jeringa, que la gente saca el perrito hace sus necesidades en toda la ciudad y deja todo sucio botado. Y eso tiene que mejorarse, hay que cambiarlo ese hábito. No puede ser, digamos. Ahora, no solamente el VIH te puedes contagiar muchas enfermedades más. Por lo tanto, lo que es la parte de higiene ambiental y de salud pública comunitaria, es importante que participemos todos, porque esto te crían ratones en la basura y los ratones también transmiten otro tipo de enfermedades. Entonces hay que tener cuidado. Roedores y baratas y otro tipo de insectos. O sea, el mantener un espacio público limpio es responsabilidad de todos, no solamente de las autoridades. Por supuesto, totalmente de acuerdo, doctor. Y bueno, hemos tratado durante la entrevista de colocarnos en diferentes posiciones que quizás puede ser la de alguna persona que nos ve desde la casa. Soy mamá de VIH positiva y este es ya como el último ejemplo. ¿Puedo amamantar a mi bebé? Mira, está contraindicado en pocos casos la lactancia materna. Uno de ellos es que tú seas VIH positiva. O sea, si tú eres mamá VIH positiva, no puedes amamantar a tu hijo, no puedes darle lactancia materna. Tendrás que buscar una fórmula artificial, pero no puedes darle, porque la transmisión a través de la leche materna existe y es uno de los factores de riesgo en los niños. Por supuesto, doctor. Para finalizar, bueno, ya usted lo adelantaba entre medio de la conversación, cuáles son los métodos de prevención, cómo nos podemos cuidar y prevenir, que es lo primordial, porque para eso se genera este tipo de espacios, para hablar, en este caso, del virus de inmunodeficiencia humano y poder prepararnos o prevenir para no tener que caer en ninguna de estas situaciones que ya mencionaba. Mira, lo primero es la educación. En salud sin educación es todo un fracaso. ¿Cuál es el sentido de la educación? Formar conciencia ilustrada, que pueden realmente a la gente guiarlo por una senda, digamos, de la virtud y no del vicio, digamos. Ahora, siempre las actitudes viciosas tienen un riesgo a tener siempre tipo de enfermedades. Ahora, eso primero, educación es fundamental. Lo segundo es que tú puedes, cuando estás en el grupo de riesgo, ya mencionamos cuáles eran los factores de riesgo. El grupo que era promiscuo, que tenía muchas parejas, que no usaba preservativo, ¿no es cierto? Y que tenía relaciones de repente con prostitutas, por ejemplo. Esa persona está en el grupo de riesgo, más encima si está dentro de los grupos de los 15 hasta los 25 años de edad. Estamos claros que la abstinencia no va con ese tipo de personas. No, la abstinencia, mira, la abstinencia, bueno, yo creo que si tú tienes una postura religiosa que te lo permita, practícalo y excelente, claro. Te felicito, ¿no? Pero, digamos, la mayor parte de la gente no tiene esa postura religiosa y no lo va a cumplir. Ahora sí, uno puede, ¿no es cierto?, usar el preservativo, muy importante, tener parejas únicas, ojalá, digamos, y lo otro que es importante también, hacerse el test, digamos, del VIH, test rápido VIH, de forma frecuente.
Se recomienda en los pacientes que tienen vida sexual activa desde los 13 años de edad hasta los 64 años, por lo menos una vez al año hacérsela. ¿Cuál es la finalidad de eso? Que si a mí me detectan VIH positivo, tomar las medidas. Tomo las medidas, no contagio a más personas y le digo a mi pareja, mire, ¿sabe qué? Vamos a tener que empezar a controlarlo porque en realidad a nosotros nos interesa efectivamente seguir juntos, pero tenemos un riesgo aquí de por medio. Y lo último, que hay algunos medicamentos, como la Truvada, que es un medicamento antirretroviral, que se recomienda usar cuando, así como para el embarazo, la píldora del día después, acá tú puedes usarlo esto también en forma preventiva, si eres, me declaro, no, es que yo soy incontrolable, digamos, entonces no me puedo controlar sencillamente. Bueno, en ese caso puedes conversar con tu médico, te puede indicar este tratamiento antirretroviral que es profiláctico, es preventivo, para que no te contagie este virus. Y si ya tuviste la relación y supiste ya que habías tenido relaciones con una persona de VIH positivo, puedes también usar este medicamento. Perfecto, pero siempre bajo atención médica. Porque es carísimo, cuesta 450.000 pesos más o menos, entonces no es una cosa, digamos, como... De llegar y comprarlo. No, claro, nadie va a llegar y comprarlo, o sea, pero el Servicio Nacional de Salud chileno va a empezar a usar este medicamento y lo tiene disponible en casos especiales. Y la idea, en el fondo, y varias ONG están detrás de eso, es que esto se amplíe a uso más masivo. ¿Cuán masivo va a ser? Eso depende de los recursos financieros que tenga el Estado de Chile. Pero de todas maneras es una posibilidad, sobre todo en algunos grupos en especial. Perfecto, doctor, muchas gracias. Un gran tema para el día de hoy. Interesante, sí. Nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Nuevamente agradecerle a Marco Antonio Aguirre Bonilla por estar con nosotros de forma quincenal en el matinal de todos los ariqueños. Nos vamos a ir a una pequeña pausa y ya estamos regresando con su matinal a media mañana. Espérenos.